Continuando con otras clases de nutrición en situaciones especiales, vamos a hablar del adulto mayor. En el siglo XX, la esperanza de vida media en países desarrollados eran aproximadamente 50 años. 100 años después, la esperanza de vida aumentaba a 77. Se cree que este promedio irá en aumento hasta 85, incluso hasta el 87% para el 2025 y podría seguir a más de 100. Sin embargo, tenemos muchos casos en los que hay personas que viven muchísimo tiempo, pero no sirve de nada vivir mucho tiempo si no aumentamos, no mejoramos la calidad de vida. Esa es la expectativa más o menos de vida que tenemos, que va en aumento. Esto me hace acordar nomás una anécdota del doctor Puch que le había leído en un diario de los años 1900, donde relataba que un accidente, ¿verdad?, de tránsito que había ocurrido, ¿verdad? Y decía el titular del diario: anciano de 40 años es atropellado por un tranvía. Imagínense que en esa época ya era considerado de 40 años anciano. ¿Qué es el envejecimiento? Existen cambios que se van dando de las funciones estructurales que van desde el desarrollo, desde que somos un embrión. La verdad que cada día vamos envejeciendo. A más años, mayor envejecimiento. Y depende de cada uno que este envejecimiento sea bueno, que estemos llenos de vitalidad, que tengamos años, que agreguemos años de calidad de vida. Se agrupan en edades. Yo no agruparía tanto en edad, yo diría, ¿verdad?, que son jóvenes mayores, o vamos a decir juventud acumulada. 65 a 74 años por lo general se consideran mayores jóvenes. A partir de 75 hasta el 84 mayores simplemente, y 85 o más ancianos. Y otro tipo de mayor sería 90 años. Vamos a diferenciar estas dos definiciones, que es la gerontología y la geriatría. La gerontología estudia el envejecimiento normal y contempla todos los aspectos biológicos, psicológicos y psicológicos que ocurren en el envejecimiento normal, y la geriatría sería el envejecimiento más las patologías asociadas. Existen cambios fisiológicos que se van dando normalmente. Hay un declive de todas las funciones y órganos que aumentan con la edad, que pueden ser normales y que pueden también aumentar estos cambios a consecuencia de alguna patología. La senescencia es un proceso orgánico de envejecimiento. Con el envejecimiento se va perdiendo poco a poco la vitalidad, la fuerza, hay un deterioro, incluso en ausencia de enfermedad. Hay una pérdida de las funciones de los distintos órganos. ¿Qué factores pueden influir para que esto se acentúe más? Tenemos la genética, las enfermedades asociadas, el aspecto socioeconómico y el estilo de vida que uno tiene. Ahí vemos en este cuadro un resumen de que al final ese envejecimiento fisiológico puede llevar, con todos los demás factores, a un daño que puede llevar al final a una mayor anemia, sarcopenia, enfermedades degenerativas, la fragilidad y una dependencia. En la composición corporal también hay una disminución de la masa muscular y aumento de la masa grasa, sobre todo a nivel abdominal. La disminución de masa muscular magra se llama sarcopenia. Esto afecta a la calidad de vida porque disminuye la movilidad, le da debilidad, puede aumentar el riesgo de caídas. Y esta sarcopenia puede estar acentuada por la falta de actividad física. La obesidad sarcopénica se caracteriza por la pérdida de masa muscular y aumento de la masa grasa. Tenemos el porcentaje de agua corporal
que vemos que en el embrión ya es 100%, esto va disminuyendo a 80 hasta 70% en el adulto y 50% nuevamente en la persona anciana. Estas son algunas teorías que son investigadas sobre la teoría del envejecimiento, en búsqueda del elixir de la eterna juventud. Pero creo que en mi teoría y en mi experiencia, veo que depende de cada persona cómo lleva su juventud cada día a cómo va a vivir de mayor. Un poco de humor. ¿Qué pasa a nivel de la boca? Es muy importante tener en cuenta porque de acá depende exclusivamente la nutrición. Hay una pérdida de los dientes, depende también del cuidado que se haya tenido. Estos pacientes por lo general a veces tienen prótesis que no encajan bien, que le produce dolor o llagas en boca, altera la masticación, la deglución, disminuye la saliva, hay una pérdida del sentido del gusto y el olfato. Y entonces estos pacientes a veces están polimedicados que también alteran el sabor a nivel bucal. Con, con esta disminución del gusto y el olfato se pierde el apetito. Entonces hay una ingesta inadecuada, a veces la mayoría de los pacientes tienen más palatividad para los gustos dulces, comienza a tener mala higiene bucal, a veces porque por falta de autonomía. La disfagia es otro trastorno importante que puede aumentar el riesgo de neumonía por aspiración. A esto se suma la gastritis, inflamación, dolor, pesadez, dispepsia, molestias. Y también alteran la disponibilidad de nutrientes como calcio, zinc, también alteración a nivel de absorción de ciertas vitaminas muy importantes para el cerebro y para evitar la anemia, que sería la B12. Tenemos alteraciones gastrointestinales, sobre todo en pacientes que ya tienen divertículos, que se caracterizan por dolor abdominal, diarrea o estreñimiento. Todo este estreñimiento pueden darse a consecuencia de la falta de movilidad o por todas las alteraciones patológicas que tenga, que puede llevar incluso al fecaloma, que es un tumor de materia fecal. Otros cambios que aparecen, alteración a nivel renal, por eso a veces los medicamentos también cuestan ser eliminados. Cambian la composición del cuerpo, disminuyen la masa ósea, sobre todo en mujeres, y disminuye también el porcentaje de agua corporal, como les había dicho. Acá tenemos que también la estatura disminuye por el tono muscular que disminuye, aumenta la masa grasa. También hay un arqueamiento de la columna por la misma pérdida de masa ósea que hace que disminuya de tamaño. A nivel de aparato respiratorio, hay una debilidad de los músculos respiratorios. Estos se acentúan aún más si el paciente es fumador o tiene una enfermedad crónica como asma. A nivel de la musculatura cardíaca también, la fuerza disminuye. La falta de actividad o ejercicio también, hay menor oxigenación, las arterias también se estrechan, pierden la elasticidad normal. A nivel del sistema nervioso hay ciertas pérdidas en la audición y la visión, sentido del gusto y olfato, la percepción del frío y el calor, el flujo sanguíneo cerebral también disminuye. También una pérdida de la función orgánica en general, aparición de los llamados síndromes de inmovilidad, caídas, incontinencia fecal, urinaria. Los ritmos de curación de heridas también son más crónicos. Los cuadros están acompañados a veces de apatía, depresión, confusión, y esto aumenta más si las condiciones socioeconómicas del hogar no son aptas para que esté viviendo un adulto mayor. Los cambios biológicos que hayamos ya citados.
Ahí como ayuda resumen de memoria. Ahí tenemos los síntomas gastrointestinales, los cambios metabólicos. A nivel físico, al examen físico nosotros tenemos un sistema nervioso a veces con deterioro, ¿verdad? Esto se produce a consecuencia de la disminución del número de dendritas neuronas o axones, la fluctuación en la actividad psicomotora, percepción de la realidad errónea, intranquilidad, alteración del sueño y vigilia. Y esto se acentúa más con la utilización de drogas ansiolíticas y el alcohol. El adulto mayor por lo general a veces tiende a la depresión, a la alteración de la memoria, al menoscabo, a la hipocondría. Este es un cartel, ayuda a memoria, que quiero que ustedes lean, donde está resumido lo que pasa a nivel del sistema nervioso, qué sucede exactamente y qué alteración funcional va dando, como un ejemplo ahí el sistema nervioso. Disminuye el peso cerebral, hay una variación del flujo, alteración del metabolismo de la glucosa, los neurotransmisores. A nivel endocrino, también una involución pancreática, por eso hay una disminución de la resistencia, hay una resistencia a la insulina, disminución de la acción de la insulina, disminución del metabolismo basal, disminución de la tolerancia a la glucosa, de la T3, a nivel inmunitario también, disminución de las defensas. Otra cosa muy importante que a un kinesiólogo no puede pasar desapercibido es las llagas en cama, las úlceras por decúbito, la presión continua a nivel de piel, el paciente que no se mueve o está mucho tiempo encamado puede tener estas úlceras, estas heridas que se exacerban aún más cuando el paciente tiene incontinencia o problemas neurológicos o están sedados. En estado de subnutrición o malnutrición puede, ¿verdad?, retrasar esa curación y aumentar el riesgo de infecciones. El tratamiento es multidisciplinar. La ingesta proteica incluso aumenta. Ahí tenemos cuáles son los factores que pueden dar. Incluso vemos cómo puede darse hasta en el pie, ¿verdad?, en el talón, en los tobillos, hasta en los dedos. Ahí tenemos una llaga a nivel de la región sacra. Tenemos todo lo que puede producir lesiones, de acuerdo a la posición como el paciente está. Por eso es bueno que el paciente sea movilizado de vez en cuando. Utilice colchones, colchones ya sea de agua o de aire, que sean suaves, almohadas suaves. Ahí tenemos la clasificación según el grado, es como si fuera una quemadura, grado 1, un enrojecimiento, el grado 2 ya altera la dermis, el grado 3 ya está totalmente dañada, incluso grasa subcutánea visible, y la 4 donde ya hay compromete músculo y tendón incluso. Este es un cuadro que les puede ayudar también para ayuda a memoria a los estadios y lo que se debe darle al paciente. En el envejecimiento y el metabolismo, ya habíamos hablado que hay un aumento del desequilibrio energético, hay un cambio en la regulación, hay una disminución de la absorción de nutrientes, de las hormonas. Entonces, acá tenemos como un círculo vicioso. Esta sarcopenia, ¿qué hace? Pérdida de masa muscular, pérdida de rendimiento, menor actividad física, menor actividad habitual, pérdida, mayor pesa, pérdida de masa muscular, y esto lleva a la sarcopenia. Esto es como un círculo vicioso. Ahí tenemos a nivel en la vejez, tenemos problemas a nivel estomacal, tenemos aumento de la glucosa postprandial, aumento de la insulina, disminución de la producción de óxido nítrico a nivel estomacal. Tenemos alteración a nivel del sistema nervioso central y periférico, por lo que disminuyen muchas de las funciones.
Los factores de riesgo de malnutrición en los adultos mayores, tenemos algunos factores primarios y secundarios, como lo dice este cuadro. Hay una pérdida a veces del interés por la alimentación o por la falta también de, digamos, de educación o de lo que le conviene comer al paciente. Puede existir problemas también en las condiciones económicas. A veces los ancianos viven dos ancianos juntos o tres. La soledad, el abandono. Y las enfermedades crónicas serían las secundarias que más exacerban el alcoholismo, la mala absorción, etc. Los fármacos son otro problema, ¿verdad? Que ayuda a la disminución de la absorción de los nutrientes. Acá yo no les pido que se sepan de memoria, sino les doy algunos ejemplos de los fármacos más usados que pueden disminuir la absorción de ciertas vitaminas incluso. Ahí tenemos, por ejemplo, los anticonvulsivantes que disminuyen la vitamina D y el folato, la aspirina, disminución de la acción de la vitamina C, hemorragias, anemia, algunas que disminuyen el apetito, como los anticancerígenos, los antiinflamatorios que son usados mucho, ¿verdad? Otros pueden aumentar el apetito, la insulina, las hormonas tiroideas, los antihistamínicos, etc. El bajo peso y la desnutrición es algo muy frecuente y sobre todo en mujeres, ¿verdad? Hay un riesgo de subnutrición o malnutrición en un 40-60%. Y esto va aumentando, ¿verdad? Y en pacientes en casa también hasta un 60%. Consumen incluso menos de 1000 calorías. A veces los familiares, no sé, por ignorancia o por falta de educación o porque creen que el paciente se puede valer por sí mismo, los deja solos y el paciente no puede comer solo. Y entonces todo esto hace que se exacerbe la desnutrición. Estos son algunos factores asociados a la pérdida de peso durante el envejecimiento. Entonces es muy importante la intervención nutricional, que es la prevención primaria, sería dar énfasis a la promoción, sería antes de que suceda, prevención de la enfermedad y que haya actividad física. Lo ideal sería llegar en una prevención primaria. Como profesionales de salud les recomiendo llegar a tiempo. Prevención primaria. Secundaria sería reducir ya los riesgos o frenar la progresión de alguna enfermedad ya subsistente, ¿verdad? Con la malnutrición. Y la tercera ya sería el tratamiento y planificación en sí, ¿verdad? De los problemas ya secundarios como problema para masticar o disfagia o darles dietas especiales. La evaluación nutricional, como ya habíamos dicho en las unidades anteriores, siempre se basa en el peso, la talla, el índice de masa, los pliegues, la evaluación clínica y la evaluación de la ingesta. Existen balanzas especiales o camas con balanzas ya en algunos hospitales o sillas de ruedas con balanza para los que no pueden levantarse. Pero ya las habíamos visto en antropometría, en la clase de evaluación nutricional, cómo se puede medir, ¿verdad? En ancianos encamados. Este es una evaluación del estado nutricional, un mini nutritional assessment, ¿verdad? Que ayuda para poder ver el estado nutricional, donde se observan los índices antropométricos, ¿verdad? Los parámetros dietéticos y se le va haciendo preguntas y se suman los puntos. Por lo general, el metabolismo basal disminuye, por lo tanto el anciano no debe consumir demasiado. Sería un 20% más o menos menos. La tasa metabólica basal aproximadamente disminuye 200. Y eso varía de acuerdo al individuo, al sexo y también a la actividad física. Ahí tenemos más o menos el gasto energético en el metabolismo basal, la ingesta total y el gasto por actividad. Entonces, si hay un cambio de la composición corporal, hay que tratar de elegir de manera cuidadosa los alimentos que debe ingerir la persona o el adulto mayor. Que no sean calorías vacías, que no sea derivada solamente de dulces.
y hacer ejercicios adecuados a la edad, como ejercicios en cama o ejercicios en silla o caminatas. Ahí tenemos más o menos el rango de energía de acuerdo a la edad. A mayor edad, menos energía. Los macronutrientes, sobre todo, como toda plan de alimentación normal, que consideramos 50-60% de hidrato de carbono del valor calórico total. En lo posible evitar la sacarosa y la fructosa o alimentos muy azucarados. Utilizar carbohidratos complejos. Los lípidos 30-35 gramos por día, utilizar el aceite de oliva, el colesterol no hace falta consumir demasiado ya que el cuerpo produce el 50 hasta el 80% de las necesidades diarias. Y las proteínas que sean de alto valor biológico. Si el paciente no puede ingerir, por lo menos darle en forma picadita, no licuada, sino en forma picada o en todo caso habría que darle suplementos de proteínas. Y hay que tener en cuenta también las enfermedades renales, cada caso. En este caso tiene que consultar con un especialista en nutrición. Ahí tenemos un cuadro donde indica los cambios y las necesidades nutricionales en el envejecimiento. Pueden ustedes leerlo detenidamente. Acá tenemos otras recomendaciones. Las carnes, huevos, fibra, agua, sal, té, café y alcohol. Y los hábitos, ¿verdad? En lo posible. Acá serían las ingestas diarias recomendadas en mayores de 50 años. Esta es nuestra pirámide alimentaria. En la base está la hidratación. No olvidemos que el anciano debe hidratarse bien, algo que a veces se olvida. Existen síntomas como la disfagia que le había dicho, el babeo, la boca seca o el exceso de saliva también. Entonces hay que darle alimento de sabor suave, a temperatura ambiente, no muy caliente ni muy frío, evitar los trozos grandes. Es como el niño pequeño o el niño grande, nuevamente, volver a realimentar con tamizados, licuados, se les puede hacer en forma bien minuciosa, ¿verdad? Y con paciencia. Si tiene dificultad para masticar, tiene que ser lo más blanda posible. Existen bebidas permitidas. El agua es mucho mejor. Las infusiones tipo té. No exagerar con los jugos porque los jugos de fruta solo tienen agua y azúcar. Lo posible tratar de darles las frutas en forma de puré. Evitar muchos condimentos. La sal en todo caso disminuir una mínima cantidad de acuerdo a si el paciente es hipertenso. Darle proteínas de alto valor biológico como huevo, carne picada, pescado, cereales, legumbres, frutas y verduras. Y agregarles también como aderezo el aceite, yo prefiero la manteca, no la margarina. En caso de estreñimiento, hay que ver, ¿verdad? Evaluar cada caso, ¿verdad? Aumentar el consumo de fibras, cocinar bien, sobre todo las pastas, evitar alimentos muy astringentes como el arroz así seco. La manzana se puede dar en forma de compotas o la pera. Hidratar es algo de que a veces nos olvidamos de hacer. ¿Con qué se puede hidratar? Pues se puede hacer con caldos, con jugos, con infusiones, ¿verdad? Evitar los abusos del té, el café y las bebidas de cola y chocolate. Evitar la bebida alcohólica. La mejor bebida es el agua. Puede ser los caldos, puede ser los lácteos. ¿Qué pasa con el paciente que se deshidrata, verdad? Puede haber una disminución de la ingesta, una disminución de la sensación de sed, una disminución por la apetencia por alimentos así de contenido hídrico, la accesibilidad al agua, ¿verdad? Pérdida de autonomía, el paciente no puede ir a tomar agua, ¿verdad? Incapaces de manipular a veces alimentos como caldos. Entonces, por esa razón, a veces estos pacientes ingieren menos.
Otras alteraciones, puede haber alteración a nivel de la eliminación de agua, a nivel de la concentración renal, puede haber problemas renales, ¿verdad? Y también el exceso de pérdida puede detallarse por diarrea, sudoración excesiva o fiebre y también puede haber por diuréticos. Es muy importante tener en cuenta de que la base de la hidratación tiene que ser el agua. Otro tema muy importante es que el adulto mayor no pierda digamos, las ganas y no tenga miedo a hacer ejercicio, porque los ejercicios le puede dar muchos beneficios como disminución del estrés, esos sentimientos de ansiedad, aumenta incluso hasta la autoestima, la habilidad para moverse, mejora la calidad del sueño, mejora el ánimo y la imagen. Tenemos que lograr que nuestro anciano aumente su calidad de vida y que no se sienta un inútil. Se puede estimular con actividades como en clubes de adultos mayores, y el hidrogym famoso, los abuelos que juegan con los nietos. Yo creo que una vejez ideal es el sentirse uno bien consigo mismo, fuerte, como esta mujer que tiene actualmente 84 años y es una mujer fitness. Es la mujer culturista más vieja del mundo. Ella es Ernestine Shepherd. Ella esa vez acababa de cumplir 80 años, ahora tiene 84 años y se ve así, sigue compitiendo. Ojalá muchos de nosotros podamos llegar con esa performance o con ese ánimo como esta mujer. Esto solamente le pongo, ¿verdad? Porque está en el programa, es para que vean que existen en muchos países figuras de guías alimentarias en América. Como ven ahí, la única que no tiene figura es Venezuela y Brasil. El resto de los países tienen, ya sea en forma de arco, como en Canadá, Panamá, Chile, tienen pirámides. Paraguay tiene como la olla o parecida a la de Honduras. Guatemala tiene, parece como un jarrón. Costa Rica, México y Uruguay tienen como platos saludables. Cuba tienen como islitas. Argentina tiene el óvalo. El Salvador tiene como una isla. USA tiene como una escalera. Y que cada país tiene su característica. Esta es la pirámide del Zen de la Sociedad Española. Esta es la pirámide chilena, que me encanta. Esta yo creo que debe ser modificada también. Incluye muchos alimentos, carbohidratos simples. El plato de buen comer de México. Tenemos aquí de China. Puerto Rico tiene una pirámide. Esta es de Turquía. Argentina. Perú. Australia. Bulgaria. Ahí tenemos Cuba, Hungría y Bulgaria. Europa. Cada país tiene. Reino Unido. Lo importante es saber qué tenemos que comer, que es lo más importante. Todo esto, acá tenemos la olla que tiene que cambiar un poquito en Paraguay para poner más carbohidratos complejos. Yo creo que la pirámide tendría que cambiar. Las verduras tendrían que ir acá y los carbohidratos complejos. En el segundo plano tendrían que ir ya o en el tercer plano los simples y las frutas. Bueno, acá como dice esta señora, no somos ancianos sino adolescentes reciclados. La juventud la tenemos que llevar en el corazón hoy y siempre y no sentirnos menos. Y de acuerdo a cómo vivamos nuestra juventud, vamos a tener una ancianidad bien, digamos, próspera, vamos a sentirnos bien, vamos a estar fuertes, como al ejemplo de Ernestine y de otras personas que tienen una vitalidad increíble. No cité otros, pero existen muchos ejemplos de personas de edad
tienen su mejor vida o están desarrollando lo mejor de su vida después de los 70 años. Espero que seamos todos así.